Yo quiero darle la bienvenida a Asdrúbal Aguiar, abogado, constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Aguiar, buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Por dónde comenzar? Un golpe más a la democracia venezolana, un golpe más a la oposición, un golpe más al derecho de todo venezolano a disentir. Bienvenido. Estimada Idania, y saludos a toda tu audiencia en el continente. Yo diría que no se trata de un golpe más, se trata de un golpe terminal contra los restos de democracia que quedaban en Venezuela. No debemos olvidar que Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, es una figura constitucional de elección popular, la segunda más importante en Venezuela, situada en la capital de la República después del presidente Nicolás Maduro Moros. Y en el momento en que se produce un hecho de esta naturaleza, que por cierto me trae a la memoria lo que tanto protestaba el presidente Chávez con relación a la experiencia ingrata que vive el presidente Zelaya en Honduras, en términos exactamente iguales, un grupo de comando sin mediación judicial, sin presencia de un ministerio público, sin que se hubiese sustanciado un expediente, destruye su oficina, lo golpea, lo saca por la fuerza dentro de la misma y se lo lleva a la sede de la policía política. ¿Qué implica esto? Implica, en primer lugar, que ha habido una violación abierta y manifiesta, una vez más, en materia de derechos humanos. Implica que el gobierno ha desconocido el funcionamiento del Estado de Derecho en Venezuela. Implica que hay un desconocimiento total de la separación e independencia de poderes públicos, porque el presidente Maduro ni siquiera ha guardado las formas, sino que ya él de manera directa anuncia las detenciones, ordena que tengan lugar e incluso condena a las personas detenidas mucho antes de que se hayan desarrollado los procesos penales y se dicten las sentencias respectivas. Y por si fuese poco, mientras ocurría toda esta circunstancia gravosa, establece una suerte de blackout, una suerte de cadena nacional de radio y televisión para impedir que mientras se ejecutaban esos hechos pudiese la opinión pública reaccionar de manera intempestiva, de manera inmediata, para tratar de frenar este tipo de abusos. Ciertamente que hay una suerte de desbordamiento, el gobierno está corriendo hacia adelante, tiene graves dificultades, yo no creo que nadie le está dando un golpe al gobierno, el gobierno se está cayendo solo por la misma circunstancia económica, social y humanitaria que estamos viviendo, y a ello se agrega un hecho lamentablemente desdoroso para nosotros los venezolanos. Esta es la continuación de una película que se inicia con la denuncia que contra el presidente de la República y contra la cabeza del Parlamento presenta un alto oficial de la Armada. En el caso del presidente, señalándolo de haber usurpado las funciones presidenciales, puesto que el presidente Chávez habría fallecido a las 7:30 de la noche del día 30 de diciembre. Y se habrían forjado decretos durante el mes de enero con la finalidad de hacer ver que se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones. Y luego el mismo oficial señala que la cabeza del Parlamento es una persona comprometida, activa, militante o indirectamente con el Cártel de los Soles, que es un grupo de narcotraficantes en el que estarían afiliados distintos miembros de la Fuerza Armada venezolana. Así que es una situación muy grave, dolorosa, y repito, de inflexión. Y lo último que enseña el señor Maduro ante el país, es lo único que tiene en la mano, es una suerte de comunicado llamado Acuerdo Nacional, suscrito por el alcalde Ledesma, por Leopoldo López, por María Corina Machado, que cualquiera que vaya a internet y busque el texto se da cuenta que no es sino un texto que le rinde culto a los estándares de la democracia previstos en la Carta Democrática Interamericana
y le pide a Venezuela reflexionar sobre lo que podrían ser vías constitucionales, pacíficas y electorales para sortear la grave crisis institucional, política, económica y social que vivimos los venezolanos. Ahora, dentro de ese orden de ideas, de la prueba que señala o que decía ayer Nicolás Maduro tener, donde hace referencia a ese documento que es público, como usted señala que está en internet, uno no se imagina que pueda abrirse un proceso. Se ha pedido desde ayer hasta hoy el pronunciamiento de los presidentes en ejercicio de la región. El primer presidente que lo ha hecho ha sido el presidente Juan Manuel Santos, quien comenzó hablando de las gestiones que en pro del diálogo había hecho Colombia en relación a Venezuela, a gobierno y oposición. Pero dijo algo que llamó particularmente la atención y yo quiero compartirlo con nuestra teleaudiencia y quiero compartirlo con el doctor Asdrúbal Aguiar. Por favor. Nos preocupan, por supuesto, los últimos acontecimientos. Hemos manifestado en privado y en público nuestro deseo de que a los opositores se les respeten sus derechos. Inclusive hemos pedido la libertad de Leopoldo López. Y en el caso del alcalde Antonio Ledesma, también esperamos que cuente con todas las garantías para un debido proceso. Le pregunto a Asdrúbal Aguiar, uno espera que se respeten las garantías del alcalde Antonio Ledesma, pero un debido proceso, ¿por qué tendría que tener el alcalde Ledesma un debido proceso si no ha cometido ningún delito? Sí, me sorprende tremendamente la afirmación del presidente Santos, ¿no? Porque o ignora lo que ha ocurrido en Venezuela o su exceso de prudencia lo lleva a una posición realmente inaceptable desde el punto de vista democrático. El alcalde de Ledesma es un alcalde de elección popular, una figura constitucional situada en la capital de la República. Se le detuvo mediante un acto de violencia, un acto de fuerza sin mediación judicial. El presidente Maduro, y esto lo debe saber el embajador colombiano en la ciudad de Caracas, luego dice que no, que fue por orden de la fiscal general de la República. Resulta que desde el punto de vista constitucional, de acuerdo con las previsiones de los tratados internacionales, ningún fiscal del Ministerio Público puede ordenar la detención de ningún ciudadano. Un fiscal del Ministerio Público puede solicitar, previa a una investigación en donde acude la persona presuntamente responsable de un hecho punible, en donde ejerza una defensa preliminar en la investigación, puede el fiscal solicitarle a un juez que luego, mediante una decisión razonada, pueda decidir sobre su privativa de libertad, que puede darse solo en el caso de que exista amenaza de fuga. En el caso de Antonio Ledesma resulta absurdo porque se trata justamente de un funcionario de elección popular que está en ejercicio de la función más elevada desde el punto de vista democrático que tiene la capital venezolana. Entonces, dentro de esas circunstancias, una expresión en donde se diga, bueno, está bien que lo hayan detenido, pero bueno, les pido que por favor respeten las garantías del debido proceso. Por Dios, presidente Santos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera repetida ha dicho y ha señalado que se usa en Venezuela la justicia para perseguir a la disidencia. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas recientemente acaba de señalar de manera contundente y directa que se usa a los jueces de Venezuela como suertes de escribanos del Poder Ejecutivo para que criminalicen y judicialicen cualquier forma de disidencia y de protesta. Entonces, lo que cabe es lo que hizo el presidente Clinton, lo que han pedido algunos expresidentes en América Latina, que el presidente Maduro ordene la libertad inmediata de estos presos políticos. Yo en todo caso quiero aprovechar este medio. El presidente Santos sabe que es una persona que goza de mi aprecio personal, lo mismo su cancillera María Ángela Holguín. Quisiera pedirles que por favor hoy en la tarde
María Corina Machado se dirigió por escrito a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y le ha pedido que en protección de la vida de estos dirigentes políticos venezolanos y habiendo ocurrido una violación del orden constitucional, porque la soberanía se la llevaron a la cárcel, plantee una suerte de debate, de conversación, de análisis, de diálogo dentro del Consejo Permanente de la OEA para que esta situación no llegue a mayores. Yo quisiera, en este caso, que el presidente Santos y la canciller Holguín interpongan sus buenos oficios a objeto de que este debate se dé en términos democráticos muy amplios, pero se revise esta situación que realmente es grave y desdorosa frente a un régimen que ha desacatado las instrucciones del sistema interamericano y que se ha burlado abiertamente de los organismos universales en materia de derechos humanos. Siendo el régimen el que desacata los preceptos democráticos, siendo el régimen el que viola los derechos humanos, yo tengo que repreguntarle ¿por qué declaraciones de este tipo? Pareciera que la oposición es la que viola los preceptos democráticos, es la que va contra los derechos humanos, es la que de alguna manera conspira ciertamente, como señala Nicolás Maduro. Bueno, obviamente que para Nicolás Maduro toda manifestación democrática implica una suerte de acto conspirativo. Yo invitaría al presidente Santos y a la canciller Holguín que tomen el texto en la mano, que lleva por nombre Acuerdo Nacional, en donde se le indican al gobierno y al país las correcciones que en el orden económico y social tienen que tomarse para sacar a Venezuela de la tragedia humanitaria que ya tiene encima. En el momento en que se toman estas medidas desagradables, atentatorias contra el orden constitucional y democrático, se produce una devaluación en donde el dólar pasa de 6.50 bolívares por dólar a 170 bolívares por dólar, con el efecto multiplicador que eso tiene sobre el encarecimiento de la vida y justamente la ausencia, además, de los insumos de primera necesidad en la vida venezolana. Ese acuerdo nacional dice justamente la urgencia que se requiere de una solución constitucional, pacífica, electoral, democrática, para que se pueda, con sentido prudente, con sentido realista, resolver los problemas económicos y sociales en que nos han metido como callejón el propio gobierno por un modelo político que se impone a rajatabla y que no es sino una copia o mala copia de la experiencia fallida y destructiva que fue el modelo cubano en el caso de La Habana. Así que yo creo que este tipo de cosas no pueden ocultarse y no es el momento en que los presidentes puedan en cierta forma sostener una suerte de prudencia frente a este tipo de realidades, porque deberían los presidentes del continente mirarse también en ese espejo, este tipo de situaciones que se están produciendo en la región y en donde hace aguas la experiencia democrática sobre la base de una actitud prudente y diplomática de no interferencia en los supuestos asuntos internos de un Estado. Esto es una cuestión realmente aberrante. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia del Holocausto determinó justamente que el límite que tiene la soberanía del Estado y la independencia de un Estado para poder comportarse y actuar es justamente el respeto de la dignidad humana, el respeto de los tratados internacionales y de las normas constitucionales en materia de derechos humanos, que en el caso de Leopoldo López, en el caso de Antonio Ledesma, han sido vulneradas. Y le debo decir al presidente Santos que esta circunstancia en donde se decía que es que hay una oposición extremista, golpista, radicalizada, integrada por López, María Corina Machado y por Antonio Ledesma, sería la que resulta ser que mi discípulo, el jefe del partido Primero Justicia, Julio Borges, está a punto de ser desaforado, está a punto de que se le levante también su inmunidad parlamentaria y él es una de las cabezas más importantes de la mesa de la Unidad Democrática. Vale decir, hay un descabezamiento total de la oposición con un hecho absolutamente grave y cínico. El presidente Maduro lo escuchó
América Latina, lo escucharon desde los Estados Unidos. Una vez que anuncia esta tropelía, este golpe de Estado contra la soberanía popular, dice con sonrisa en la cara que uno de sus gobernadores le ha sugerido el adelanto de las elecciones parlamentarias para el mes de julio. Y agrega que él soñó en la noche que iba a sacar el 61% de esa votación. Me pregunto yo, unas elecciones con una oposición perseguida, en la cárcel, descabezada, en donde el único jugador en ese partido es el gobierno, sabiendo el gobierno que tiene, lo dicen todas las encuestas, las del gobierno y las de la oposición, que el 83% de los venezolanos repudia abiertamente la conducción política y el cuadro de ingobernabilidad que no ha logrado sostener el presidente Maduro y su consorte en el Parlamento, el teniente Diosdado Cabello. Sí. Quiero darle las gracias a Asdrúbal Aguiar, abogado, constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido ministro, gobernador. Asdrúbal, un gusto siempre que estés con nosotros en NTN 24. Buena tarde. Muchas gracias a ustedes.